¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a repasar brevemente. Hay bastante info, así que no me voy a detener mucho en todos los temas, pero así los repasamos rápido y vamos quizás al final, que es la parte más interesante. Por un lado, lo que estamos viendo, la información que salió ayer y hoy, después de nuestra charla de ayer, es que básicamente el gasto en inversión, digamos, lo que tiene que ver con eh, el gasto de los consumidores, está disminuyendo y eso generalmente la anticipa una baja en la inflación. Esto va en línea apuntado a que parece ser que la inflación definitivamente va a estar bajando. Vamos, o sea, parece ser bastante sólida la baja de la inflación y no hay mayores dudas en principio con que la inflación la Fed la vaya a controlar. Tenemos un índice de correlación que son los autos usados, que también nos marcan un poco ese camino, ¿no? Por otro lado, acá lo que estamos viendo es el incremento de precios entre la comida y lo que cuesta, digamos, cenar afuera, el índice de cenar afuera de casa que hace la Fed de sándwich. Y acá un dato que me parece también importante, yo lo circulé ayer por el mercado, lo vi ahí por Twitter, vi este gráfico, digamos, ¿no? Es básicamente la correlación entre la base monetaria, M2, la emisión monetaria y el índice de inflación. Para todos aquellos que están o que creen en la teoría, ya sea la monetarista de Friedman o que creen eh, en la escuela austríaca, digamos, que esa línea de que la inflación es un producto de la emisión, lo que estaríamos viendo acá es que la emisión bajó a niveles en donde podríamos esperar que la inflación también baje, básicamente. Eso en cuanto a la inflación. En cuanto a al mercado laboral, lo que estamos viendo es que todavía sigue habiendo un exceso de demanda, es decir, el mercado sigue desbalanceado. Hay más demanda por empleo, por empleados, digamos, que empleadores disponibles a trabajar. Los motivos son varios, pero, digamos, más allá de los motivos y del debate del rango etario, etcétera, etcétera, hay diferentes motivos que están haciendo que este desequilibrio se mantenga. Lo que estamos viendo es que el desequilibrio sigue existiendo. Hay muchos que se retiraron antes, muchos que se retiraron por el COVID, muchos que trabajan desde la casa, muchos que no quieren volver a... Bueno, ahí hay un montón de estudios, no me quiero detener en eso, pero lo importante es que ese es un desbalance que se mantiene en el mercado. Y acá lo que estamos viendo es el spread de importaciones y exportaciones que se da en Estados Unidos desde la crisis del COVID. Venía balanceado y desde el COVID estamos viendo que las importaciones subieron más que las expos. Lo que se espera es que si el mercado entra en recesión, las importaciones vuelvan a bajar. Esa es un poco la perspectiva y lo que está viendo el mercado a, a mediano plazo, digamos, durante el 23. El Banco Central de Canadá, la tasa terminal en cuanto a lo que se está estimando está en torno al 4,5. Esto es lo que está estimando el mercado para el Banco Central de Canadá. La actividad de construcción, digamos, si miramos los índices del SPI, en lo que hace referencia a los índices de Inglaterra, lo que estamos viendo es que la construcción ya no sigue subiendo, es decir, no hay más inversión en construcción. Lo mismo está sucediendo con el mercado de viviendas, estamos viendo que está a la baja y eso va a dejar de presionar en algún momento contra la inflación en Inglaterra. Por otro lado, que tenemos los datos de la eurozona, arrancando por Alemania, la producción industrial está, digamos, está bajando, pero por encima de las previsiones. Digamos, estamos viendo una producción industrial que, si bien está a la baja, todavía está por encima de lo que se estaba previsionando. Y acá lo que tenemos es lo que está, digamos, básicamente son los diferentes índices de la producción industrial y cómo está bajando tomando como base el escenario 2015, ¿no? Por otro lado tenemos el mercado de la construcción que también se está deteriorando paulatinamente en estos últimos meses. Y el mercado de viviendas mucho más rápido. La construcción, es importante notar que en toda la eurozona está cayendo el mercado real estate.
Hay que estar atentos a eso porque el mercado real estate afecta a casi todas las familias, o digamos a muchas familias, ¿no? Y acá tenemos el primer eh, dato interesante que es operable, si se quiere, ¿no? El diferencial entre la inflación subyacente, es decir, entre la inflación que subyace en Estados Unidos y el de la eurozona, si comparamos esa diferencia de inflaciones y comparamos el diferencial entre los bonos del Tesoro, que son los de Estados Unidos, y el Bund, que es el bono alemán, lo que vemos es que, digamos, las tasas, ese spread está mucho más ajustado que lo que el mercado le está asignando en cuanto a las tasas a plazo. O sea que ahí habría una oportunidad para analizar de arbitraje en cuanto a operar los bonos y operar que se ajusten esos spreads de bonos. Puede ser que se ajuste el spread de bonos o que después la inflación sea diferente, ¿no? En cualquier caso, tenemos ahí un posible arbitraje. En cuanto al mercado de China, las exportaciones se hundieron más de lo que se esperaba un crecimiento y la verdad es que cayeron más de lo que se esperaba inicialmente y pone un poco en duda, o en principio lo que hace es ralentizar un poco este nuevo comienzo o esta reapertura de China en donde se esperaba que las exportaciones empiecen a crecer. Eso hay que seguirlo de cerca, el mercado está esperando eso, los commodities y los metales industriales están un poco o estaban en suba o bastante demandados por ese motivo, así que ese es un tema a seguir de cerca. Vamos a hacer un repaso por las criptos, que hace rato que no las miramos. Desde que existió el merge en Ethereum, lo que estamos viendo es que la actividad en la red disminuyó y por el otro lado lo que está apareciendo más circulación. O sea, el dinero que está apareciendo en Ethereum, las monedas que están apareciendo en Ethereum, las criptos y las que son quemadas, que se van removiendo de circulación, nos da a entender que puede haber un impacto negativo en Ethereum, ¿no? Por otro lado tenemos el ratio Ethereum y Bitcoin, que es un ratio que es interesante seguirlo porque hasta ahora ha sido bastante fiable y estamos viendo que en el largo plazo está sobre una resistencia. Y el último dato de las criptos que me parece interesante porque estamos viendo que es el ratio de dominancia, que es un poco lo que sucede en, digamos, qué impacto o qué porción de la torta tiene Bitcoin y las otras criptos. Lo que estamos viendo en este mercado es que generalmente cuando la dominancia aumenta es que el mercado está dando señales de risk off, o sea, no quiere asumir riesgo y entiende que el Bitcoin es una de las criptos con más o más seguras. Entonces, el mercado lo que está haciendo cuando percibe volatilidad tiende a ir a las criptos, a Bitcoin básicamente, y cuando quiere buscar riesgo va a otras criptos alternativas o otras no tan fuertes, digamos, en cuanto a market cap. Hoy lo que estamos viendo es que esta zona está cerca de un soporte. Y ahora ya vamos a los commodities. El índice de commodities de Bloomberg está en una zona de soporte. Bajó 19% en los últimos 6 meses. Y acá lo que estamos viendo es lo que está sucediendo entre los equities y los commodities. Los equities se están moviendo mejor que los commodities, al menos en estos últimos meses, todo noviembre por lo menos. Acá hubo una gran diferencia en lo que fue todo el mes de noviembre. Este spread se abrió bastante, especialmente la energía, ¿no? Y dentro de la energía es lo que habíamos hablado, este spread entre XLE o XOP y uso, que era el crudo. Pero básicamente acá lo estamos comparando contra equities. O sea, hay otro spread acá que se podría estar tomando. Acá tenemos equities contra commodities, ¿no? Obviamente, o el impacto que está teniendo la fortaleza del dólar es lo que está haciendo que, si bien ahora DXY viene bajando también, está llegando a la zona, a la primera resistencia de Fibonacci, pero la fortaleza del dólar a nivel general, más allá del último movimiento, eso presiona sobre el precio de los commodities, porque los commodities se están midiendo en dólares. Pero como tenemos un dólar que vale más, tiene sentido que estos commodities valgan menos, básicamente, pues los medimos en dólares. Al igual que cuando medimos el Merval en pesos, tiene sentido que cada vez valga más, porque tenemos una moneda que se va devaluando
Con lo cual, medir el Merval en pesos o pensar que uno está hacer un análisis en pesos a veces es un poco, deja un poco sabor a poco, me parece. Está bien hacerlo, pero hay que tener en cuenta al final del día dólares, libras, lo que quieran, cualquier moneda dura, cualquier moneda que a ustedes les sirva para tener ahorro, no pesos, ¿no? Otro dato interesante es el costo que está teniendo la producción de los metales industriales. O sea, con la inflación y la suba del costo energético, la producción de los metales industriales se disparó. Y lo que estamos viendo es que China, por ejemplo, en el caso del acero, está produciendo cada vez más acero y el resto de los países está produciendo menos acero. Son las dos curvas que vemos acá, ¿no? La celestita clarita es el mundo, sacando China, y el azul es China. Y ahora vamos al crudo. ¿Qué pasa con el crudo? Bueno, la Unión Europea le puso un cap, digamos, un límite al precio del crudo proveniente de Rusia, pero le puso un cap al precio del crudo de los Urales, que es básicamente uno de los que exporta Rusia. Entonces tenemos el Brent tradeando por debajo de los $80. Tenemos la curva de futuros que nos está mostrando que está en contango, es decir, acá lo que estamos viendo es el precio actual y el precio futuro a diferentes meses, y acá nos muestra un poco cuál es el que esté en contango, significa que el futuro está más caro que el precio actual, y eso lo que nos está marcando es que hay una demanda más leve, o sea que hay una demanda más débil. Y acá estamos viendo el spread entre el Brent, el primer mes y el séptimo mes, y el spread está en cero. O sea, ahí la curva está aplanada. Antes tuvo 20 puntos y ahora estamos en cero. Básicamente este es el histórico de esta curva, ¿no? De este diferencial entre el mes 1 y el mes 7. Básicamente la coalición, el G7, le puso $60 de cap al crudo de Rusia proveniente de los Urales, pero por otro lado ese crudo ya está por debajo de 60, o sea que no hay mayor impacto por ahora para Rusia en este sentido. Y para confirmar esto lo que tenemos es la cantidad de embarques que hay provenientes desde Rusia de crudo básicamente, y cuáles fueron los destinos y cuáles están en tránsito. Lo que vemos es que por ahora semanalmente no tuvimos una baja, esto hay que seguirlo de cerca, pero no hubo una baja, no hubo un impacto acá. Y por último, con el tema de la energía, lo que estamos viendo es que la Unión Europea hizo un trabajo bastante arduo en mejorar los inventarios, y ahora estos inventarios están reduciéndose desde máximos. Es lógico, estamos en el periodo invernal, se viene una ola de frío en Europa, pero es algo a tener en cuenta y a seguir. O sea, mientras esto no disminuya, el mercado va a estar relativamente tranquilo. Si baja fuertemente en este periodo, puede haber miedo a que haya menos inventarios, y eso puede hacer disparar el precio del crudo y del gas natural. Lo que estamos viendo es que esta pequeña baja de inventario ya está presionando la alza los precios, pero por ahora no es grave, digamos, no es nada que no se pueda manejar. Y ahora ya vamos a ver algo más de mercado, algunas alternativas o acciones a seguir. En los ETF lo que estamos viendo es que los bancos regionales, lo que el mercado está percibiendo es que se viene una recesión, y ahí el debate hoy está si la recesión va a ser leve o va a ser fuerte. Mi línea, digamos, es que va a ser más fuerte de lo que se dice siempre, más que nada porque me parece que las condiciones están dadas para que haya una fuerte recesión, más allá de que la Fed siempre vino corriendo obviamente desde atrás esta situación, ¿no? La inflación era transitoria, después, bueno, vino para quedarse, bueno, pues había que combatirla, y la recesión iba a ser leve y bueno, y cada vez empieza a haber más dudas en cuanto a la recesión. Eso donde impacta en los bancos. En los bancos, los escenarios muy recesivos, así como los escenarios de inflación benefician a los bancos, los recesivos los impactan. Hay menos demanda de crédito, menos consumo, etcétera, etcétera. Los balances de los bancos se ven afectados. Por otro lado, los bancos regionales, que son más chicos y tienen menos capacidad de diversificación, son los más afectados dentro de esto. Y acá tenemos estos ETF y el comportamiento
el performance frente al Standard & Poor's, demostrando un poco más esta idea que estamos planteando. Y por otro lado lo que tenemos es nuevamente un mercado que se pone en modo risk off, que no quiere riesgo o que se empieza a cubrir. Ahí que vamos a ver. Vamos a ver compra de puts, vamos a ver venta de calls, que es lo que estuvimos viendo ayer. Y vamos a ver que el mercado va a ir a el consumo, consumer staples básicamente, y va a dejar de discretionary de lado, digamos. Obviamente el consumo discrecional es ese consumo que se puede evitar. Con lo cual ahí vamos a tener una baja seguramente y un spread que se va a ir ensanchando entre estos XLP y XLI. Ahí tenemos una oportunidad si es que creemos que esta recesión se va a ir profundizando, ¿no? Acá lo que tenemos son los flujos. Yo este gráfico, o estos gráficos, si me piden después yo se los paso. Pero básicamente, o pueden revisar después el video. Pero estos gráficos, acá lo que vemos es cómo están, hacia dónde van los flujos, básicamente, por sectores. Y lo que tenemos acá es que tecnología estuvo acaparando la mayor parte de los flujos, después estuvo salud, y los que menos tienen, industriales y financieros, son los que tienen outflows, digamos, está saliendo dinero. Y para ir cerrando, tenemos el VIX. El VIX, digamos, viene por debajo de 40, no superó esos 40, llegó a 30, 32, 35 en su máximo momento, que fue cuando el mínimo del mercado. Las estrategias de volatilidad, digamos, lo que se benefició en este sentido fueron las estrategias de volatilidad corta, es decir, comprar volatilidad en los primeros meses y vender volatilidad en los meses, en los back month, digamos, en los meses que vienen, digamos, compramos el primer vencimiento, por ejemplo, diciembre, enero, y se vende marzo, abril, etc. Eso viene generando retornos positivos, básicamente por cómo está la curva y porque lo que sucede es que a futuro la curva está más alta y cuando baja, o sea, cuando se acerca el vencimiento, ahí lo que hay se deprecia la curva, la volatilidad baja y ustedes ahí están capturando la ganancia. Es análogo a lo que sucede en las opciones, básicamente, es la misma idea. O a los futuros, ¿no? Cuando uno tiene un futuro de Galicia, por ejemplo, tenemos el spot que está cotizando 260 y el futuro 275. Cuando llega el vencimiento, ese futuro tiene que estar pegado al spot. Entonces, o puede subir el spot o baja el futuro. Generalmente lo que viene sucediendo es que baja el futuro en el VIX. Entonces, esa operación viene dando ganancias durante casi todo el año, digamos. Ahora, ¿qué puede suceder con el VIX, la volatilidad y el mercado? Bueno, por un lado, si cambia el ciclo de crédito, si el ciclo de crédito vemos que empieza a cambiar, que es el ciclo de crédito, se restringe el crédito, vamos a tener más volatilidad en el VIX. Y generalmente se toma o se podría tomar como un leading indicator, porque lo que vemos es que hay una correlación positiva entre ambas situaciones. Por otro lado, tenemos el VIX en la zona de mínimos, en la zona de 20, 22, en donde está rebotando hace 2 o 3 días, viene subiendo, ya subió 6% u 8% y antes de ayer lo mismo. Lo tenemos acá. Bueno, ahora no está marcando de hoy, ya, pero viene subiendo. 8% creo que fue ayer. Y eso, básicamente, en un escenario recesivo, podemos ver un impacto en el VIX bastante grande. Generalmente, cuando hay una recesión, el VIX pega saltos hacia arriba. Y es un turbo, digamos, es un boost para la volatilidad. Y acá tenemos el otro gráfico que nos está mostrando, la volatilidad fue muy alta en la época de los 70, zona de esta inflación, y después tuvimos toda una época de baja volatilidad hasta el 2008, que tuvimos otro pico, y bueno, ahora estamos viendo, o vamos a ver si esta recesión genera volatilidad, básicamente. Acá lo que tenemos en pantalla es el crudo. Este es el crudo que está operando, no el Brent, sino el otro. Está en la zona ya superó la zona, digamos, el piso que teníamos en 76. Y por ahora hay que seguirlo de cerca, pero si la demanda sigue a la baja y la curva de futuros no se acomoda, digamos, es muy posible que sigamos viendo mínimos en este mercado.
Después tenemos el oro, otro activo interesante. Y en el oro lo que estamos viendo, básicamente, acá habíamos hecho dos operaciones, una acá que habíamos vendido, acá si no me equivoco habíamos hablado del soporte y de que el mercado podía ir hacia arriba, y acá tocamos la nueva resistencia. ¿Qué está pasando en el oro? Básicamente, si el mercado, tenemos las tasas, por un lado las tasas positivas, si vuelven a terreno positivo el oro va a percibir ese impacto, o sea, si se ponen más positivas el oro puede ir a buscar los mínimos tranquilamente. Y por otro lado tenemos los bancos centrales acumulando, sabemos que mucho dinero están acumulando en oro en esta zona, están comprando la mayoría de los bancos centrales y eso es un driver positivo para el oro, ¿no? Parece ser que esta zona al menos le están poniendo un piso, creería yo. O sea, yo la verdad es que por ahora no, este soporte lo tendría como primera instancia, pero no creo por ahora que haga mínimos. Creo que hay mucho flow de compra en esta zona y no creo que vayamos a ver mínimos. Por el otro lado, vamos a repasar hoy, tenemos los futuros que están cotizando a la baja. Ahora en un ratito ya abre el mercado, pero por ahora están a la baja. Y lo que estamos viendo yo les quería, hoy no tenemos grandes noticias, o sea, se dan unas noticias en China a la madrugada, pero hoy no hay grandes noticias durante el día. Va a haber más que nada inventarios de crudo, bueno, nada que vaya a cambiar el escenario, me parece hoy. Y lo que sí estamos viendo es más compra de puts que de calls, eso lo hemos visto, generalmente el mercado sabemos que en ese sentido no, digamos, es muy emocional. Lo bueno de ver esto, yo se los voy a compartir acá en el chat, o lo voy a poner en pantalla mejor, a ver si lo pueden ver y quedan en video. Esto es lo que estamos viendo en el SPX, ¿no? Este es el SPX, el índice. Vimos este día, vamos a aprovechar y a ponerlo acá, a ver si se puede ver. A veces las opciones, por un lado, obviamente son más complejas, son más difíciles, pero por otro lado nos muestran con mucha claridad algunas situaciones de mercado. Por ejemplo, el día 23, noviembre 23, fue este día de acá, ¿no? Un día que en el precio no se veían grandes cosas, o sea, nada, un mercado alcista, pero hasta ahí. Pero en las opciones vimos un flujo comprador de calls tremendo. Ahora no vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de esto, lo hicimos en su momento, o lo hicimos un poco más exhaustivo, ¿no? Pero ¿qué estaba sucediendo acá? Bueno, había muchas coberturas alcistas que generó este efecto de cobertura al alza a través de la compra de puts. Después lo que vimos fue el retroceso que se dio estos 2 días y acá tuvimos el dato que hizo subir fuerte el mercado el 30 de noviembre. Ese fue el día que el mercado, digamos, nosotros teníamos algunas posiciones que estaban ahí cerca de ponerse en un buen momento, como se pusieron ayer, pero este día, bueno, nos movió un poco la estantería. Pero ¿qué decíamos este día? Este día veíamos que era un rally, este día se vio que era un rally. En opciones, lo que vimos este día fue que hubo operaciones muy parejas, porque esto es al cierre del día, y vimos como por un lado primero se operaban todos los puts y después se empezaron a operar los calls, y eso hizo que no veamos mayor diferencia acá. Y ahora lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, o sea, el mercado cuando baja fuerte, digamos, el mercado, cuando tenemos un activo que baja fuerte, tiende a comprar puts y a vender calls. ¿Qué es lo que veíamos ayer? ¿Cómo nos damos cuenta que compra puts y que vende calls y quién está comprando? Si bien no sabemos el nombre de quién lo hace, pero si sabemos que está comprando puts y que le están pegando al offer, al put, es porque hay inversores que están comprando puts y hay un market maker que está vendiendo. Por eso le están pegando al offer. Si no, le estarían pegando al bid. Ahí es donde un poco vamos a ver, y tiene sentido porque el inversor no está para ganar 10 centavos, el market maker sí, tiene 5, 2. O sea, para ganar el spread, el market maker juega a ganar el spread y es el que da liquidez. Entonces el que quiere la cobertura generalmente sale y paga, no se pone a franelear con el precio. Si bien obviamente todos quieren buen precio de ejecución, pero esa es un poco la conceptualidad de esto. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahora los futuros están cotizando a la baja. A mí hoy un rebote no me sorprendería, no me sorprendería un rebote desde el punto de vista de las opciones. Ver esto y ver una cantidad de puts que crecen así, lo que genera que el mercado está totalmente vendido, y cuando el mercado está vendido,
lo único que quedan son compradores, porque todos los vendidos son compradores en potencia. Entonces es muy posible que hagamos un rebote. Yo me sigo manteniendo bajista hasta, dijimos que lo primer señal sería que se rompa esta línea de tendencia. Vamos a sacar esto y vamos a achicar este gráfico. Para mí la primera señal es que se rompa esta línea de tendencia. Después veremos el resto de las señales, pero sería la primera señal para decir que esto está cambiando de tendencia. ¿Qué esperamos acá? Básicamente ayer nosotros tenemos un spread bajista, esto en el SPI, vamos a ir a mirar el SPI. Tenemos un spread 3.95-400 y ayer se terminó en esta zona. Lo que hicimos fue ajustar. ¿Cómo ajustamos? Cambiamos de vencimiento. ¿Por qué cambiamos de vencimiento y no ajustamos? Podríamos haber hecho varios ajustes diferentes. Yo mencioné las tres alternativas. Una era subir el spread. O sea, subíamos el spread al vencimiento que viene, que sería enero. Subíamos el spread y eso nos generaba que manteníamos el perfil de riesgo-beneficio. Lo único que iba a cambiar ahí es que ahora en vez de ser 3.95-400 iba a ser 400-405. Mismo riesgo, mismo retorno. Yo lo que hice fue, mantuve 3.95 y 400 porque tengo una visión bajista y lo que hacía ahí era cobrar un crédito, con lo cual la ganancia máxima crece un poco y la pérdida máxima disminuye. ¿Por qué? Por el efecto de este crédito. Lo máximo que se podían perder inicialmente eran 500 menos la prima, que eran unos 300, y ahora bajó a unos 230, 250. Con lo cual la relación es 1 a 1, una muy buena relación para un spread, y bueno, a esperar a ver qué pase. Había otra alternativa que era ser un poco más conservador, armar un Iron Fly, hacer una estrategia más lateral. Yo esa la descarté porque la verdad es que creo que el mercado lo sigo viendo bajista. Así que bueno, básicamente eso es todo por hoy. Vamos a repasar Galicia antes de irnos. Digamos que tenemos un ratito todavía. ¿Qué pasó en Galicia? Veníamos analizando el flujo. Acá el flujo lo analizamos en la otra planillita, que yo se las voy a poner por acá. Ahí está. Acá lo que vemos, vamos a ver primero el gráfico. Veíamos la zona de sobreventa, digamos, en 2.57, digamos, exceso de descubiertos, si se quiere. Vimos este sell-off muy fuerte que se dio el lunes y ayer un recupero que tiene sentido que se den este tipo de recupero después de ese sell-off grande. ¿Qué podemos esperar hoy? Hoy seguimos viendo una zona de 2.57 que sigue en venta. Sigue habiendo descubiertos en esa zona. Ya ahora lo que se niveló es mucho más la 77, 87 y 97. Pero si lo vemos desde el punto de vista desde el gamma, tenemos 57 y 77 como los dos puntos más importantes. ¿Qué podemos esperar en Galicia? Lo que decíamos el otro día, esta zona de 2.52, que quedó un poquito más abajo. Ahora que veo acá el gráfico nos traiciona un poco. Vamos a hacerlo. 2.51, 2.53, les diría que es la zona, 2.52 como el centro, como un soporte. Que es lo que antes fue una resistencia, la misma zona que antes fue resistencia y que acá tuvimos volumen vendedor. Esto podríamos esperar que esto sea un soporte. Mi idea en Galicia sigue siendo alcista, digamos, hasta que no se rompa al menos este soporte de 2.25. Y lo que sucede quizás acá en este punto es que no hay muchas alternativas para ponernos alcistas interesantes. Los spreads de calls los veo caros, en febrero veo poca liquidez, quizás algún call sintético puede tener sentido. Pero eso hay que seguirlo más desde cerca. No estamos viendo una situación constante que sea un beneficio hacer un call sintético. Generalmente para eso necesitamos 2 o 3 días de baja. Pero bueno, eso hay que seguirlo de cerca, hay que estar atento a esas ideas. Así que bueno, ahora sí, llegamos al final. Y por supuesto, si tienen alguna consulta o quieren volver a ver el video, después va a estar subido. Y por cualquier consulta me escriben ya por el grupo y seguimos hablando. Les mando un saludo y que tengan buena rueda.